Atento, atento a la jugada, vamos. Hostia, espérate, no. ¿Qué me trajiste? No, Nada, esto no se le queda aquí. Bueno, mira, casi. ya te mando a esta feria del coleccionismo que nos deleita un poquito. Está mal. ¿En dónde estamos acá? Joder, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a Figuras de Colección Gianni el Cabrito. Hoy nos encontramos en la fabulosa ciudad de Córdoba, en donde venimos a visitar esta hermosa y espectacular feria del coleccionismo de esta ciudad. Y acá nos encontramos con Luis Pérez. Buenas tardes, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos, Bueno, que le vamos a hacer a mi amigo Gianni una entrega de una figura que estaba ya esperando desde hace tiempo, que es He-Man, el puño volador. Exacto. Quiero acotar también que Luis Pérez es un gran amigo y un fiel suscriptor a Figuras de Colección Gianni el Cabrito. Y también un buen referente del equipo C, exacto, que es un grupo de WhatsApp que creé yo hace poquito y bueno, sin él ese grupo no sería nada. Bueno, vamos a ver con qué nos deleitan en esta fabulosa feria. ¿Nos acompañás? ¡Vamos! ¡Vamos! Encontramos con el amigazo Raúl de la tienda Rollo Nostalgia, que tiene una tienda espectacular. Si andan dando vuelta por Córdoba, tienen que pasarse por ahí porque es divina. Bueno, Raúl fue la persona que me dijo que cuando estábamos en la feria pasada, que había un fabuloso Tortumóvil, o bueno, furgoneta de la Tortuganilla, digamos. La Tortuganilla. Sí, del año 1989, versión americana, y en estado impecable. Bueno, y también me dijiste que estaba a un precio excepcional. Cuando nos pusimos a ver la furgoneta con Raúl, empezamos a ver que le faltaba una pieza. Y bueno, ¿qué era la pieza que nos faltaba? La pieza es lo que es la visera que tenía aquí para abrir y cerrar la compuerta de las ventanales. Y claro, mirando en la caja nos dimos cuenta pues que faltaba esa pieza. ¿Cuál fue la suerte? Que bueno, nuestro amigo Gianni se tuvo que ir y me avisó esta mujer a la que le compró lo que es la furgoneta. Y me preguntó, me dijo, ¿el muchacho argentino? Digo, no, mira, Gianni se ha tenido ya que ir. Pues mira lo que ha aparecido. Y entre unas bolsas me saca la pieza de la visera. Total, que hombre, tenemos relación y le dije, no te preocupes, que yo te la guardo. Me das luego 50 euros de comisión y no hay problema. Y ya está. Y andando, pero al final me va a salir más cara. Te va a salir bien. La pieza que era todo. Total, que la pieza la tengo aquí. La tiene acá, así que Fíjate. Este momento es épico y hay que grabarlo. Tiene que salir. Venga, ¿estás preparado? Vamos. Atento a la cámara, atento a la jugada, vamos. Hostia, espérate, no. ¿Qué me trajiste? No, Nada, esto no se le queda aquí. Bueno, mira, casi. Ya te mato, bueno, acá te echaba pelota, ¿qué me trajiste? Es broma. Ahí estamos, mirá. Uy, no lo puedo creer, momento épico. Está perfecta. Mira, pues aquí te hago entrega de tu visera para que tengas lo que es la furgoneta ya completa. Esperá. Aquí lo Ya tienes. está. Bueno, después lo acomodamos, no pasa nada. Ahí, averiguado. Bueno, espérate, Está. nada. Mostrala, Raúl, mostrala. Ahora sí. Completita, completa. en perfectas condiciones y a un precio inigualable. Mirá qué pasada, mirá. Una locura esto, una locura. Bueno, ahí tenemos al Tortumóvil. Espérate, vamos a completarlo. Completa, sí. Que bueno, a propósito, hay video de esto, cómo conseguir el Tortumóvil. Por si no lo viste, por acá arriba te lo dejo para que le eches un vistazo. Mira, ahí la tienes. Ahí estamos, completito al 100%. Bueno, Raúl, saluda al cámara que es Luis Pérez, fiel suscriptor a la figura de colección Gianni el Cabrito. Bueno, gente, acá estamos en el puesto mío donde traje algo de mi colección y bueno, acá vamos a mostrar un poco de lo que hemos traído. Ahí tenemos el cartelito, suscríbete al canal si no lo estás. Y bueno, ahí tenemos un poquito de Master of the Universe. Tenemos a Rambo. Tenemos la figura que nos ha traído recién Luis. El maravilloso Tortumóvil completo al 100% y en un estado perfecto. Y bueno, un poquito de cazafantasmas. El gran mono. Bueno, un poco de todo tenemos acá. Figura de Master of the Universe, como acá tenemos
al de Mattel, que bueno, hace poco hice un video sobre ello. Y bueno, ahí tenemos a las tortugas ninja de los años 80 y bueno, de la actualidad. Así que bueno, vamos a ir mostrando de a poco lo que tenemos por acá. Y recordar a la gente que a ver si llegamos a los 2000 cabritos. Exacto, a los 2000 cabritos a tope. Bueno, acá estamos con los Masters of the Universe Origin. Ahí lo tenemos al amigo Martín, que también es argentino. Y que hace, ¿cuánto hace que me dijiste que estaba viviendo por acá? Yo en España desde el año 79. En el año 79, ya son años. Ya he perdido el cálculo. 42 años. El que me cae muy bien es tu hijo, la verdad que me ayudó ahí con el puesto. Me ayudó ahí a colocar las piezas. Sí, siempre se... Un crack. Y bueno, acá estamos mostrando un poco a ver lo que tenemos por acá. De Masters of the Universe Origins. Ahí lo tenemos el amigo José Mari, que le compré las cartas, los naipes de la Tortuga Ninja, que al final terminamos abriendo, ¿te acordás? Muy buenas, están impecables. Ahí tenemos a Shipsu, a Stratos. Estos son de Masters of the Universe Origin, como hemos dicho. Un poquito de juguetes acá para niños. Acá tenemos a los Eternia Mini. Más de Master of the Universe Origins. Las muñequitas. Un poquito de VHS. Acá lo tenemos al fanático VHS. ¿Qué pasa, amigo? Aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Quieres ver una cinta guapa? Mira, tío, aquí tienes chat. ¿Esa cuál es? El ataque de los humanoides del abismo, ¿sabes? Salen de aquí de la alcantarilla, ¿sabes? Se atacan los mutantes. ¿Película recomendable? Una película de serie B 100% recomendable. Muy bien. Ochentera tope, tío. La de los 80 son terribles. Son las mejores, tío. Aquí tienes el Día de los Muertos de Romero, tío. De George Romero. Oh, ese es un clásico. Zombie a tope aquí. Zombies caníbales, Un clásico. Ahí lo tenemos a Hook. Peter Pan a 5 pavos. Muy bien. Al gran Chuck Norris. El fabuloso Chuck Norris, el héroe de acción de los años 80. Un poquito de todo tenemos. Mortal Kombat. Ahí lo tenemos a Mortadelo y Filemón. Dragon Ball Z. Ahí tenemos la Play 2. ¿A cuánto la tenés esa? 35 euros. 35 euros. Muy bien. ¿Funciona? ¿Va correctamente eso? Todo funciona correctamente. Muy bien. Probada siempre. Akira Toriyama, de Comics of Goku. Muy bien. Ahí tenemos un poquito de... Este es el de Jurassic Park. Eso es el clamidosaurio. El que... Mira, mira. Ese que le pega el escupitajo al gordo. Bueno, acá tenemos un poquito de revistitas. Playmobil. Saludo a la cámara, crack. Este sí que es un crack. Un poco de Playmobil, aquí tenemos. El Playmobil nunca falta en la feria. Está siempre disponible. Muy bueno lo que tenemos por acá de Playmobil. Infaltable. Bueno, seguimos acá mostrando un poquito lo que tenemos por acá. Tenemos la Guardia Civil, Playmobil. Bueno, un poquito de todo. Jugadores Playmobil. Y más Playmobil. Bueno, esto se está poniendo muy bueno. Va llegando gente.
y la cosa se está moviendo. José, ¿qué pasa? Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Saluda a la cámara, vamos. Bueno, acá estamos con el amigo Miguel, nos va a explicar un poquito de lo que tiene por acá. Y bueno, Miguel, dale caña nomás, explícanos qué es lo que tiene Perfecto, por acá. A ver. encantado de verte por aquí. Pues lo que tenemos varios tipos de coleccionismo, entre ellos esta parte militar. Aquí tenemos una chaqueta que es de la Falange, luego tenemos sables de oficiales, algún florete antiguo, dagas árabes, cañones en réplica, algunas metopas, platos. Y luego pasamos aquí al tema religioso. En el tema religioso tenemos algunas figuras en pasta madera, rosario de madre perla, filigrana de plata, cruces de caoba, algún relicario, angelitos de plata musicales. También tenemos un coleccionismo en moneda, sellos de peseta antiguos y sobre todo también de decoración. Tenemos aquí Pedro Duranes, que son las estaciones, Sí. tenemos aquí cristal de Murano, tenemos despertadores alemanes, plumas Montblanc, carteras Ray-Ban antiguas, figuras de porcelana, lámparas antiguas, quinqué, una gran variedad para fornitura, en relojes de bolsillo, relojes de pulsera. Como venía muy ideado esto al tema de juguetes y no salirnos un poquito de esto, Claro. tenemos algunos juguetes antiguos como son el Fortin Comanche, que es muy antiguo. Eso está genial, me encanta eso, ¿no? Sí, La verdad es que muy está buenísimo. antiguo y bueno, está más o menos en buen estado en su caja original. Luego un casco de Feber, tenemos aquí una muñeca Heidi, teníamos una tortuga ninja que no la hemos vendido ya. ¿La vendiste ya? Sí, la vendimos ya. Uy, qué lástima que no va a salir en el vídeo, me durmieron los laureles. La traje por ti, la traje por ti. Una figura de Madelman, como seguimos diciendo, el tema de decoración y de hogar, ¿Madelman? ¿no? ¿Dónde estaba el Madelman? El Madelman es este. Es el Madelman. Es un Madelman más nuevo, Ajá. pero es Madelman. Vale, ahí con la rasca de combate tiene. Sí. Luego tenemos aquí algunos barcos. Aquí tenemos también, que es muy curioso, perfumes antiguos. Ajá. Y luego tenemos una cosa que es bastante curiosa. Estas son botellas de whisky en coches clásicos americanos, en las que llevan los sellos y son bourbon. Y lo que venían antiguamente, estos coches americanos, es con la base en cerámica Qué bueno que está. y sellado. Entonces es una verdadera obra de arte, porque una son obra de arte. coches clásicos en botellas de señor. whisky cerradas ¿Qué tal? y es de Kentucky, el whisky y el bourbon. Mira. Es dos coches clásicos y la verdad que es una gozada. Y descapotable. Y descapotable lo hemos hecho ahora. Muy bueno. ¿Y eso lo que está ahí me llama la atención? Pues mira, esto es una figura en talla madera y Ajá. se llamaba figura quijotesca, ¿vale? Son caras alargadas, en tallas madera, en bases de madera y Ajá. son verdaderas reliquias, pero eso, se llaman figuras quijotescas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ya ahora pasamos al puesto de Rafael, que nos va a explicar un poquito de eso. Perfecto. Bueno, amigo, Ha saludos a la sido, cámara. ha sido un placer y como siempre conocerte, te lo he dicho, es un gustazo y seguirte en los vídeos. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, acá estamos con el amigo Rafa, el organizador de esta feria, digamos. Uno de los organizadores. Uno de ellos. Uno de ellos. Bueno, explicanos más o menos lo que tenés por acá. Vamos a ver, empezamos por esta punta. Muy bien. Aquí tenemos a nuestro amigo Paco, que Paquito. bueno, Paquito, que sería bueno, sería malo, pero bueno, como colección aquí lo tenemos. A ver, Hay que tenerlo, porque hay muchas cosas y... Esto es la historia de España. Claro, hombre, es que esto es historia y luego como hay historia hay que tenerla, sea para bien, sea para mal. Exacto. Y ahí está, porque de hecho hay gente que te lo demanda. Y esto hay unas láminas aquí increíbles, esto por supuesto, las Una láminas. pasada, guau, qué bueno. Esto es, además lo hacían antiguamente en la escuela de ordenador, esto está hecho a mano todo. Esto son unas láminas tremendas. Esto es una pasada de láminas. Increíble. Vamos. Ahí lo tenemos Mira Paco tú, cuando era fíjate joven. quién es. Ahí está. Ahí nuestro amigo cuando Una estrella de 8 puntas. ¿Qué tal, ella, ahí ya me parece que estaba ya comandante de ahí para arriba. Ya era comandante ahí. Vamos. Ahí ya está un poquito más. 25 años de paz, ¿eh? 25 Teníamos años. la paz. ¿Qué tal? Pero que lo que no sabemos la paz, ¿quién era? ¿Sabes? Claro. Pero bueno, ¿sabes? Ya está, y aquí es todo ahí. Ya Son está. láminas todas de él. Esto es, son un pack de 20 láminas. Perfecto. Pasamos con el TVO de toda la vida, ¿vale? Este es el TVO de los primeros que salieron. Creo que fue el primero. Es una serie entera. Ajá.
de todo. Pasamos ya con las cartillitas de los parbolitos, estamos hablando de años 60, 55, 65, ¿vale? Todas las cartillitas de los niños, de la amiga, más TVO de todo, ahí por ahí abajo, ¿vale? Perfecto. Aquí pasamos a los cromos ingleses. Estos son cromos muy importantes, muy bien hechos, y claro, se sale de lo que es el cromo convencional que tenemos nosotros. Ajá. Esto venía en unas cajitas en un par de niños y niñas, porque antiguamente ya sabes lo que pasaba, Sí, señor. ¿vale? Se salía de lo normal. Aquí tenemos el álbum clásico de las artistas de cine, hablamos de años 30, años 40, aquí puedes tener de todos los tipos de artistas, ¿ok? Muy bien. Un poquito de álbumes de cromo. Estos antiguamente venían en los chocolates. Entonces los chiquillos, el que los inventó, pues lo hizo bien el hombre, para que consumieran chocolate, que en aquellos tiempos no se podía. Le metían el cromo al chiquillo y llegaba a la madre, venga el cromo, y por el chocolate, y está. Y el chiquillo decía el cromo, pero no, era el chocolate, lo que el niño quería, pero se echaba el cromo a bolsillo. ¿Ok? ¿Ves? De esto hay mucho. Estos venían prácticamente. Hablamos de álbumes de cine. Esto, Muy bueno, esto está espectacular. cuando iba al Una cine pasada. te daban una foto de lo que era la película, Ajá. digamos un cartel. Sí. Te daban un cartel chiquito, te sacabas tu entrada que te costaba 2,50 y te daban un cartelito. ¿Qué tal? ¿Ok? Aquí estamos hablando años 50, años 60, Ajá. que era cuando te daban realmente todo aquello. Perfecto. ¿Ok? Álbumes también de artistas, a color, años 20, años 30. Un espectáculo. Estos son artistas todos, imagínate las caras, ¿sabes? Como Sí. para, imagínate, ¿sabes? Este pobre se tuvo que ir de España, pero bueno, ya está, que era así. Es así la vida. Por ¿no? desgracia era así, los choques no que hemos quedó. visto en la punta. Lo sacó de vuelo. Aparte que lo pelaron a raspe y le pegaron, en fin. Joder. Pasamos al cromo de toda la vida, ¿vale? Al cromo que ahora pasaremos allí, que tenemos más cromo de picar. Esto era lo hacía un poquito más bonito, ¿vale? Ahora pasaremos ahí que hay más. Muy bien. Etiquetas de bebida, tenemos un álbum importante ahí, de etiquetas. Pasamos. Esto lo conocen bien los que les gusten el Jerez, ¿vale? Sí. Que es donde están los buenos vinos, ¿vale? Perfecto. Bueno, y acá estamos. Ya está, aquí estamos en los libritos que le llamaban los mini y los compraban los niños chicos para leerlos, eran chiquitos, te lo ponían, le ponían el libro de bolsillo. Y eran El clásico libro de bolsillo, digamos. eso es, digamos, la historia de los personajes. Por ejemplo, aquí tenemos el de Goya, Ajá. por ejemplo. Pero vamos a ver, Señor Bramari, La soga del ahorcado, eran películas, pero lo echaban en libritos Pero el chiquitos. librito de bolsillo. Ok. Los cuadernitos, estamos hablando años 50, 60, las cartillas, ok. Ajá. Hay un montón, ¿eh? Los cuadernos donde se escribía antiguamente, ¿ves? La caligrafía, lo hacían aquí, el cuaderno. Estos años 60, 58, 60, ponía el nombre del alumno, el colegio y el nombre para que no lo perdiera. Claro. Que te pegaba tu padre, bueno, si te pegaba, dice. ¿Ok? ¿Ves? Perfecto. Libro de cálculo, hablamos años 50, 60, esto era por Intuitivo. número. Cuadernitos, láminas de pintar, las vendían para que tú empezaras a pintar. Te vendían, vamos a pintar columnas, te vendían esto. Y a pintar columnas. Sí. Y ahora tú tenías que fijarte en esto y hacerla lo mismo, ¿vale? Hay quien la carcaba y si la carcabas, pues te pegaba un palmetacillo y ala, ya no carcaban más, ¿vale? Salían buena gente en el cole. Y ya pasamos a los cromos, que antes hemos visto algunos, estos son franceses, ¿ok? Eso es los franceses. Sí, estos son para mí los de los mejorcitos. Franceses y alemanes, para mí los mejorcitos. Estos son coleccionables todos los que estamos viendo. Perfecto. Vale, esto es el autoadhesivo, este es español. Esto es un cromo, digamos, que lo cogemos y te lo puedes pegar donde quieras. Ajá. Cromo, digamos, menos comercial. Sí, señor. Y ahora pasamos al cromo español, un poquito. Este es el clásico cromo El clásico español, cromo digamos. español. Los hay más grandes, los hay más chicos, pero son nuestros. Ujú. ¿Vale? Cromito, observa que es prácticamente casi una imitación del francés, pero claro, es lo que hablamos con España. Ellos pues iban siempre de segunda parte, como Claro. yo digo,
pero ahí está, daba el pego, eran buenos. Sí, la verdad que Ok. sí, muy bien. Pasamos al libro del cine, como antes hemos hablado allí, te Era daban un la amarillito, historia, tenemos- exactamente, por 2,50 llegaba y compramos y te marcaban la vida de esta mujer, de esta artista, como es, Ajá. esperamos lo que ellos querían ponerte. ¿Qué tal? Luego en realidad no era. Bueno, y acá, Caballitos de cartón, esto es una locura. y aquí pasamos a, para mí, mi obra maestra, vamos, yo el plomo es lo que más, Esto es increíble, esto es una maravilla. una maravilla. He traído una poquita caballería Ya, no, porque trae no tampoco. podía traer, porque esto tiene mucho trabajo. Colocarlo, traerlo, Ya, me imagino. ok. Estamos hablando de años 60, 65, 70. Qué Y bueno. tú fíjate la perfección de la pieza. Eso, no, Tú increíble. fíjate qué pieza. Increíble. Esto no le ves un detalle, no, No, le no, ves, esto es una maravilla. Esto lo hizo Altaya y del Prado. Hizo dos Alta series. ya, cuando hacía las cosas bien. Sí, hombre, esto de hacer las cosas como Dios manda. Ahora tú coges, tú fíjate la diferencia de uno a otro. Sí. ¿eh? Sí, Esto sí. es plomo calamina y eso es plomo. Entonces te da el pego, pero no llega a eso. Claro. No, ¿Ok? no. Exactamente, sí, te da para que los chiquillos jueguen, Sí, pero eso no. A eso no llega. Es otra digamos. historia. Es otra Allá pasamos al caballito de payá de toda la vida. Eso me lo mostraste el otro día. Sí, En el esto lo otro video tenemos, que el sale, otro vídeo, sí. sale. Eso sí sale. Tenemos el tren, tenemos el tranvía, estos vienen nuevos, estos son los micros, Ajá. estos son camiones del 70 que fueron los primeros que fueron a pilas. Ajá. El mini conducido lo hizo Giesa, hizo estos chiquitos y otros un poquito más grandes. Qué bueno. Y llegaban los chiquillos con un precio asequible, era un camioncito de kiosco y los chiquillos por a lo mejor 10 pesetas o 15 tenían su camioncillo Para entretenerse. y digamos. flipaban. Ya está, aquí ya está el tanque de Rico, el camión de payá, Ferrari de payá, ya una cosita más importante, ¿no? Esto ya estamos hablando de palabras más. Sí, esto ya son cositas más, coches del 66, en la caja de atao, ahí tenemos el coche de carrera deportivo de payá, camión de cefa, son todas piezas buenas. Esto es una serie que hizo Altaya y hizo los 4 coches que tenemos ¿Esto es españoles. de la Guardia Civil son? Sí, Guardia Civil, el Land Rover de toda la vida, Uy, qué bueno que el Land está. Rover, que fíjate cómo está. Está Estos espectacular. años 65-70, Ahí tenemos el el 124, y como fueras malo te cogía y te echaban ahí y decías, venga, vámonos. Estabas ahí Y te listo. daban, ya estabas la como te Como te metían trincaran. ahí, Tenemos pasaba como en el Argentina. coche del 124, Guardia Civil, que se ponían y te echaban las fotos, Sí. ok, y estabas multado. Y aquí tenemos el otro. Vamos, ahí tenemos el otro Guardia Civil, que eran los 224 que tenían. Estos son muy buenos. Nosotros en Argentina, en la época de la dictadura militar, en los años 70 también teníamos los Falcon, que eran verdes también. son parecidos Y como te a- portaba mal, ya sabía la que te Fíjate, esperaba. Adentro. el Mercedes de Maico, esto es una pasada, es descapotable. Mercedes abre capó, abre motor, las puertas, esto es una pasada de Un coche. espectáculo. Es una pasada Tiene de unos coche. detalles increíbles, te digo. Sí, tú fíjate además cómo está. Esto está el detalle. Todo detallado, tal cual el color, está hecho a escala, a 1.12. Está un poquito de para allá, el coche de policía, los cochecitos un poquito de estos que Las motos. son, Las motos. y las motos una increíble. pasada. Estas son indias todas americanas, ¿vale? Y a pesar de que tienen un precio, que hombre, que no es normal eso, la gente se la está llevando porque es muy coleccionable esta moto. Moto que hicieron una tirada y se acabó. La clásica Mariquita Pérez, que no puede faltar en una feria. Eso infaltable. Eso es una digamos. pasada. Muñecas de la posguerra, que claro, las tenían los pudientes y las pobrecitas nuestras pues no podían tenerlas. Claro. Y ahí está, la parejita ahí Ahí tenemos puesta. la parejita puesta. Eso es, bueno, Bueno, ahí rompecabezas, el Brunkin a radio, en fin. Y ya poquito, las clásicas máquinas de coser. Esa. ¿Y de qué Ale- año son esas? Estas son alemanas, son las más negras. Sí. Tenemos la española, tenemos la italiana y esta máquina es española, que a pesar del 1960, mira cómo está la máquina. Intacta. Y que cose, ¿eh? Y cose también. Cose, sí. Joder. Estas cosen la mayoría. Qué todas, guay. ¿vale? Perfecto. Bueno, ya tenemos más muñecas. Y ya está, más muñequitas. Estas hay algunas de la casa Harley, inglesa, directamente de allí. Son las más medianitas, ¿vale?
Y ahí tenemos de Y para aquí allá. tenemos los trenes de para allá, los clásicos, el humo tren, que con una pastillita se la echaba, la enchufaba y sale el humo. Ah, mira. Por eso es humo tren, además anda perfectamente y está nuevo. Perfecto. Y los cochecitos de rico, que no pueden faltar tampoco. Eso no puede ser infaltable. Exactamente, más o menos, pues, un poquito Me de diste todo. una explicación excelente. Muchas gracias por explicar. A ti porque eres un fenómeno de estas cosas Bueno, amigo. y eres nuestra ayuda. Listo, amigo. Muchas gracias por... Estamos con tu puesto y estamos viendo... ¿Qué tenés por acá? Pues bueno, tenemos bastantes objetos de segunda mano que recuperamos, que nos dona la gente, Sí. porque somos una asociación benéfica totalmente gratuita donde la gente puede venir a rehabilitarse del tema de las drogas, alcohol, Salga un poquito. problemas en general de marginación. Y bueno, pues nos dedicamos un poco pues eso a recoger cosas en las casas, gente que nos llama, ya llevamos unos 30 años por aquí, por Córdoba. Sí. Y bueno, nuestra principal labor, ya te digo, somos cristianos, ayudamos a la gente de una manera altruista y bueno, pues cada vez que nos invitan a un evento como este, tipo de coleccionismo, pues bueno, pues aprovechamos y sacamos todas las cosillas que, Perfecto. que verdad la gente nos ha donado. Está muy bueno todo lo que tenés. Hay libros, hay teléfonos, Sí, hay discos, vamos recorriendo un poquito a ver lo que tenemos. discos de segunda mano, hay carteles de que la gente es muy aficionada a los toros por aquí por Andalucía. Sí. Y bueno, los carteles son antiguos y hay gente que pues eso, que les colecciona los discos. Esta es una de las primeras computer system que salieron. Eso me llamó la atención, el Atari ese. Sí, El es Computer System. una de las, bueno, no una de las primeras, la primera que salió. La primera de todas, digamos. Y luego, bueno, pues objetos variados, máquinas de escribir, algún reloj antiguo, Ajá. cosas curiosas, algunas Sí, no son tan antiguas, pero son No, curiosas. pero está muy bueno, la verdad que me gusta. Está muy bueno. Algunos juegos, Sí, juegos de segunda Play mano, 3. alguna muñeca, algunos colección de coches. Ajá. Ahí tenemos el Renault 18. Sí. ¿Eh? Eso en España fue todo sí, una revolución. Una revolución. El Renault 18, la Coupé Fuego, todo eso. Sí, sí. Pegaba fuerte en los años 80 eso. Ellos son mis compañeros, Esos son los compañeros. de la asociación. Un placer, amigo. ¿Cómo se llama? Bueno, a ver, espere. Vamos a acercar un poquito el micrófono porque viste por ahí no se escucha. Yo soy Ángel y vengo desde León. Desde León. ¿Y tú? Yo soy Oleg y soy de Ucrania. De Ucrania, muy bien. ¿Y qué estás haciendo tan...? Estamos complicados hoy con Ucrania, ¿eh? Hombre, ¿Eh? estamos de guerra y no es este tiempo que está enseñando en televisión. Estamos desde 2014 cuando empezó todo este conflicto. Y bueno, Pero los ucranianos no rendimos, ¿eh? No, pero bueno, a ver si ponemos un poquito de paz y, Hombre, y termina un poco todo esto. Ojalá que Dios obra en todo esto y hablando un poco corazón de Putin y se pone... Sí, a ver si se pone las pilas y se deja de joder un poquito. Bueno, amigo, un placer conocerte y me gusta Gracias, mucho placer es mío. el puesto que tienen por acá. ¿Eh? Me encantan los autos estos que están acá, están buenísimos. Mira, tenemos ¿cómo era? El Dian 6. Ese. 2 caballos. Decían que era el Dian 6 para gente encantadora. Para Era gente el encantadora. El anuncio que había de ese coche. 2 caballos. Para gente encantadora. Muy bueno. Bueno, gente, un placer haberlo conocido. Y Igualmente. bueno, ya dentro de un ratito saldrán en YouTube. Porque esto va para el canal del mío de figura de colección, Jenny el Cabrito. Así se llama mi canal. Ahora les traigo la tarjetita y se suscriben. Vale. ¿Eh? Perfecto. Bueno, gente, estamos en contacto. Venga, Nos vemos. Hasta luego. Bueno, estamos acá con José, que bueno, no quiso salir porque tiene pánico escénico, lo entiendo. Así que bueno, nos va a explicar un poquito de lo que tenemos por acá. A ver, explicar un poco. Bueno, pues tenemos tomavistas, tenemos cintas de radiocassette, de magnetofón antiguo, despertadores de los años 60, relojes de sobremesa, relojes moré, napoleónicos, un péndulo imperial. ¿Y de qué año estamos hablando de todo esto? ¿De qué siglo, digamos? 1890 aproximadamente. 1890. Ajá. Ya tiene su año esto, ¿no? Tiene su año, sí. Ajá. Este igual, este de sobremesa, que es de chimenea, Sí, más o menos este de 1910. 1910. El de atrás es napoleónico, platos de cobre, relojes de carruaje,
Ajá. Relojes de bolsillo, cuerda. Ajá. ¿Y eso de qué años son? Esto Más o sobre 1900, 1910. Ya tiene sus años. Mucha antigüedad. Mucha antigüedad. Ajá. Y ahí, bueno, estamos viendo los teléfonos. También de la época de baquelita, antiguos. Bastante antiguos, sí. Cuberterías de alpaca. A ver, enfoquemos un poquito más ahí los cubiertos. No se ven. Muy bien. Una pasada esto. Ahí tenemos la máquina de escribir. Máquina Olivetti, más o menos de los años 60. Ajá. Transistores de pilas. Tenemos las radios. Faroles de Renfe. Ahí se nos rompió un poquito el cristal, sí. Pero bueno, son cosas de la edad, como dice la canción. Cepillos de carpintero Garlopas. Ajá. El ventilador ese mola. Un Montero. Este era se usaba en las cafeterías para ponerlo en la mesa que hablara al cliente. Sí, mira, qué bien. Fabuloso. Bueno, y tenemos los antiguos sifones ahí de soda. Sifones de la antigua gaseosa La Pijuán. Ajá. Magnetofones de cinta. Eso, ¿de qué año serían todos esos sifones, digamos? Esos sifones, pues, 50, 55. Muy bien. Estas menudencias que pueden ser también de primero de siglo. Ajá, perfecto. Bueno, ahí nos encontramos con un tren chu-chu-chu, que está muy bien eso. Vagón. Está buenísimo. Y máquina, más o menos de los años 60. Ajá. Bolas de arranque de escalera. ¿Cómo se llama eso, Luis? ¿Tenés alguna idea de lo que tenemos ahí? Un acordeón. Un acordeón antiguo. ¿Un arpa? Parecido al arpa. Un violín, ¿no? De eso de... No es arpa. Bueno, sí, un estilo de eso. Algo antiguo. Algo antiguo. Una cocina de nacimiento antigua sobre 1920. Muy bien. Prismáticos marinos. Azulejos pintados. Azulejos antiguos enmarcados. Sí, señor. Y ahí tenemos un velero hermoso ahí, que se ve, que está una locura eso. Un velero, un pesquero y un remolcador. Uy, qué bueno que está. ¿Y de qué años son esos, más o menos? Pues mira. ¿Estamos hablando? Este puede ser de los años 80. De los años 80. Este sí puede ser de 70. Y este de los 60. Me gustó el Neptune de los años 60, la verdad que lo ve muy bien, eso que como de chapa, digamos. Estos prismáticos son de allá de 1850 aproximadamente. Ajá. Funcionan. ¿Funcionan todavía? Sí. Muy bien. Esta es una escribanía de alpaca. Maceteros de cerámica. Maquinitas de coser de los años 30. De los años 30, ya de casi juguete. 100 años, digamos. Maquinitas de los años 50 de fotografía. Y ahí tenemos unas muñequitas ahí que están pidiendo ya la hora de comer. Estos son de los años 51, 52. Ajá. Están muy cotizados, ¿sabes? Sí, están cotizados eso, ¿eh? Soldaditos de plomo. Cajas litografiadas. Réplicas de los juguetes Payá. Ajá. Botellas de licor antiguas. Sí. Flesos. La trona. Se llama la trona. Una palangana de porcelana. De porcelana. Y bueno, la verdad que este es un puesto muy interesante, ¿eh? Muy interesante, la verdad que sí. Cajas del antiguo Colacao. Sí, de la Colacao, claro, una pasada. Muñecos populares de los años 30, Bueno, no lo recordamos ahora mismo. Policromado. Escayola policromada. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Y eso? Candiles. Los candiles. Sí. También de 1910, no 1920. Tenemos mucha antigüedad acá, mucha. La verdad que está muy bueno. A veces hacemos un sondadito acá, lo que tenemos. Y ahí tenemos unos cuadros, también del año de Cristóbal Colón, digamos. Y bueno, un poquito de todo. La verdad que está muy bien. Muy bien.
Mira los muñecos, mira los muñecos. Bueno, amigo, muchas gracias por explicarnos un poquito de esto. Muchas gracias. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado lo que han visto en esta increíble feria de coleccionismo de la ciudad de Córdoba. Y bueno, acordate que si estás viendo este video y todavía no estás suscrito, suscríbete, comparte este video y acordate de activar la campanita para que te salgan mis notificaciones. Bueno, gente, eso fue todo. Y nada, nos vemos en un próximo video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Chau.